Hola a todo el mundo. La mecánica lagrangiana y la mecánica hamiltoniana son dos formalismos equivalentes de la mecánica clásica. En este vídeo voy a empezar a desarrollar la mecánica hamiltoniana y lo voy a hacer a partir de la lagrangiana. Cuando digo desarrollar o empezar a desarrollar, quiero decir que en este vídeo voy a encontrar el hamiltoniano, que es el equivalente del lagrangiano, y voy a encontrar las ecuaciones de Hamilton, que son las equivalentes de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Voy a empezar con grados de libertad G igual a 1, y luego ya voy a encontrar los resultados para varios grados de libertad. Aquí tengo el lagrangiano, es función de Q punto, y quizás del tiempo. La idea de Hamilton es mantener la variable Q, pero cambiar la variable Q punto por la variable P, que está definida como la parcial de L respecto a Q punto. A P le llamo momento canónicamente conjugado a Q, o quizás momento conjugado a Q, y si no hay ambigüedad le puedo llamar momento. Ya sabemos que el momento que aparece aquí, pues a veces puede ser el momento lineal, pero no siempre lo es. A veces puede ser el momento angular, pero no siempre lo es. Depende de la forma de L y la dependencia en Q y Q punto. La definición es esta. Aquí no hay ninguna ambigüedad. Cuando tengo un lagrangiano, pues tomo la parcial de L respecto a Q punto y tengo ya la variable P. Voy ahora a sacar el diferencial del lagrangiano, de L. Como Q punto es una variable de L, seguro que va a aparecer dQ punto, y el coeficiente de dQ punto, como vemos aquí, es justamente P. Es decir, que tenemos que dL es P dQ punto más otros términos que de momento no pongo. Claro, mi propósito es eliminar dQ punto, porque no quiero Q punto, y dar entrada a dP, porque quiero P. Para ello voy a hacer una sencilla operación. Fijaos bien en estas dos expresiones. Son la misma, porque aquí tengo que el diferencial de P Q punto, pues es P de Q punto por Q punto de P. Si son lo mismo, pues voy a añadir esto a la izquierda de la ecuación y esto a la derecha. Y todo el mundo ve por qué lo estoy haciendo. Porque habrá una cancelación entre este término y este término, que es lo que estoy persiguiendo. Eliminar de Q punto, lo vuelvo a poner. Este y este se cancelan. Bueno, pues ahora voy a poner este término que ha aparecido aquí, que ha sobrevivido. Lo voy a poner aquí a la derecha, junto con los puntos suspensivos que pronto voy a encontrar. Y a la izquierda he puesto los diferenciales. Bueno, pues estos diferenciales los defino como DH. H es el hamiltoniano. Es decir, que el diferencial del hamiltoniano es el diferencial de este producto menos el diferencial de L. Bueno, aquí tengo el diferencial de H tal como lo acabamos de encontrar. Y lo que hago es integrar estos tres términos y encuentro la expresión para el hamiltoniano, que pongo explícitamente que es función de Q de P y quizás del tiempo, pues como PQ punto menos L. Esta es la definición entonces del hamiltoniano. En la integración puede haber una constante arbitraria, pero la pongo igual a 0 y en cualquier caso no tiene ninguna trascendencia física. Bueno, aquí hay que aclarar, es importante aclarar una cosa, que es que yo estoy diciendo que H ya no depende de Q punto, depende de P, pero en cambio en la definición que doy aparece Q punto. Aparece Q punto aquí y aparece Q punto aquí. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues cuando yo calculo P con su definición, parcial de L respecto de Q punto, acabo obteniendo P como función de Q punto y quizás del tiempo. Ya no voy a volver a repetir quizás del tiempo porque aparece en todas las expresiones esta posibilidad del tiempo. O sea que P, voy a decir que es Q, función de Q y Q punto. Bueno, hay que invertir esta relación y encontrar Q punto como función de Q y de P. Y entonces cuando ya lo tengo, la Q punto la pongo aquí y la pongo aquí. Por lo tanto ya aparece solamente P.
Si en algún momento yo quiero hacer muy explícito y hacer hincapié en que esta sustitución tiene que ser hecha, la sustitución de Q punto, pues voy a utilizar esta notación. Voy a poner un sombrero sobre Q punto. ¿Qué quiere decir? Aquí, cuidado, pone Q punto, pero hay que expresar Q punto como función de Q y de P. Bueno, lo tengo todo preparado para encontrar las ecuaciones de Hamilton. Lo voy a hacer en 2 pasos. Primero, ¿os acordáis que he escrito dl en función de dq punto y he dicho, hay otros términos? Bueno, ¿cuáles son? Los vamos a escribir. Esos otros términos son estos dos de aquí. L es función de q, por lo tanto tiene que haber un dq, y puede ser función del tiempo, tiene que haber un dt. Esto me interesa tenerlo así, porque fijaos la definición de dh que antes he puesto en un marco en negrita, en negro, quiero decir. Pues dh era este dpq punto menos dl. Este diferencial tiene 2 términos. Uno cancela este de aquí, que es lo que es por esto que he definido las cosas de esta manera, pero me sobrevive el q punto de p. Y luego en menos de L, pues tengo estos términos de aquí, que evidentemente tendrán claramente un signo menos. El segundo punto es fácil, es darse cuenta de que si h es una función de q, p y de t, pues el diferencial de h va a contener un término con diferencial de q, un término con diferencial de p y un término con diferencial de t. Básicamente la regla de la cadena. O sea que tengo 2 expresiones para dh. Esta de aquí y esta de aquí. Bueno, lo que voy a hacer, porque tiene que ser lo mismo, voy a identificar término a término. Voy a empezar con el término en dq. Aquí y aquí. Bueno, pues veo que entonces este coeficiente y este coeficiente tienen que ser iguales. Y esta es una ecuación que ya escribo aquí. Ahora voy a mirar el término en dp. dp, dp. Aquí hay un q punto y aquí una parcial de h respecto de p. Muy bien, pues esto tiene que ser igual. Y finalmente este término y este término también tienen que ser iguales. Y esto me lleva a identificar la parcial de L con respecto al tiempo como menos, porque hay un signo menos, la parcial de h respecto de t. Esto aún no son las ecuaciones de Euler-Lagrange. Perdón, no son aún las ecuaciones de Hamilton. Esta ecuación tendrá importancia más tarde, tal cual, y esta de aquí también. Y ahora vamos a encontrar las ecuaciones de Hamilton. Porque, si os dais cuenta, la física aún no ha aparecido. He hecho todo manipulaciones matemáticas. Ahora voy a hacer entrar la física. La física entra, pues cuando identifico la parcial de L respecto de Q, por la derivada respecto al tiempo de la parcial de L respecto de Q punto. Esto es la ecuación de Euler-Lagrange. Y claro, como ahora voy a utilizar las P's en Hamilton, pues en lugar de parcial de L respecto a Q punto, pues pongo P. Bueno, pues ahora sí que tengo las ecuaciones de Hamilton, ha entrado la física, identifico este dp dt con esta parcial del hamiltoniano. Por otro lado, esta ecuación de aquí la pongo en lugar de q punto, pongo dq respecto de t, y esto es igual a la parcial de h respecto de p. O sea que estas dos cantidades iguales en estos marcos rojos y esta de aquí, estos son ya las ecuaciones de Euler-Lagrange. Hay otra ecuación que, como he dicho, va a ser interesante, que le pongo un marco azul. La utilizaré bastante en el futuro. Bueno, voy a resumir lo que he encontrado, o reescribir los resultados que he encontrado, pero ya pasando a g grados de libertad. Hacerlo desde g igual a 1 a un g general no es difícil. Hay que hacer básicamente una suma sobre los grados de libertad, las coordenadas en los grados de libertad. Entonces yo tengo el lagrangiano, que depende de las q's y de los q puntos, y para cada q punto i, para cada variable q punto i, voy a sustituirla por la pi, la variable pi, que es la parcial de L respecto de q punto. Esto le voy a llamar el momento canónicamente conjugado a qi. Y si no hay ambigüedad, le voy a llamar momento. El hamiltoniano tiene la misma estructura que antes, pero ahora son varios grados de libertad.
Y en lugar de PQ punto que había antes, ahora hay una suma sobre los grados de libertad I de estos términos PI, Q punto I, menos el lagrangiano. Las ecuaciones de Hamilton, que a veces se le llaman ecuaciones canónicas de Hamilton, pues son estas de aquí. Son básicamente las que he encontrado antes, pero ahora hay una ecuación para dp dt para cada grado de libertad y otra para dq dt. Ya vemos la simetría que hay aquí entre q y p. Simetría total si pensamos que cuando encuentro la derivada de p, tengo que tomar la derivada parcial respecto de q, y cuando encuentro la derivada de q, tengo que hacer la derivada parcial respecto de p. Hay un signo de diferencia muy importante que tiene consecuencias físicas. Y luego hay estas ecuaciones que he dicho que también vamos a utilizar, ahora están en este caso, pues están en el caso de QI, están desde I igual a 1 hasta G. Esta es la que hemos encontrado antes. Y esto que me dice que, claro, tanto L como H son funciones de Q y quizás del tiempo. Aquí no aparece el Q punto y la P, que son las variables en las cuales he hecho el cambio. Pues entonces en estas Qs y en estas Ts, las parciales de L y de H difieren en un signo. Simplemente las ecuaciones son bastante sencillas. Tal como ha ocurrido antes, en la definición de H, pues aparece Q punto. Y análogamente a lo que he explicado antes, pues lo que tengo que hacer es lo siguiente. Aquí es la definición de PI, que me va a dar PI en función de Q y Q punto. Tengo que invertir, tengo que despejar las Q puntos, y entonces tengo que encontrar G relaciones, Q punto I en función de Q y de T, de Q y de P. Y esto lo tengo que introducir en la expresión, en la definición de H. Si esto quiero que quede muy, muy claro, pues voy a hacer esta anotación de poner un sombrero en los Q puntos. Cuando yo veo el sombrero, es decir, aquí hay que sustituir, como un recordatorio. Me gustaría hablar un poco más de la inversión, desde P a Q punto. Aquí tengo el lagrangiano y me pregunto por la dependencia en Q punto cuando tengo un sistema de partículas. Sabemos que tiene un término cuadrático y luego puede tener términos lineales e independientes en Q punto. El término cuadrático, de hecho, le llamo T2. Y tiene esa estructura totalmente general, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tengo unos coeficientes A y J, y los Q punto están aquí. Bueno, fijaos que cuando yo utilizo la definición de PI, derivo respecto a Q punto, pues me queda esta expresión de aquí, y posiblemente otro término. Y es de aquí que yo tengo que despejar las Qs en función de las Ps. Es esta la inversión de la cual hablo yo. Bueno, esta IJ se puede ver como una matriz, A1, A2, etc., que multiplica los vectores Q punto y P, y por lo tanto despejar quiere decir encontrar la inversa de esta matriz AIJ. Pero para que exista la inversa, el determinante tiene que ser diferente de 0. ¿Es diferente de 0? Bueno, pues aquí está la forma de L, y esta pregunta, determinante de A, tiene que ser diferente de 0. De hecho, esta cuestión ya nos apareció, pues los que habéis seguido el curso y habéis visto el vídeo 12, que tiene este título, pues ahí encontré que las ecuaciones de Lagrange tienen esta estructura con Q2 puntos aquí y A y J. Entonces, tengo que despejar Q2 puntos para resolver el sistema. Tengo que ser capaz de encontrar una ecuación de este estilo. Pero para poder hacer esto, otra vez, A y J tiene que ser invertida y por lo tanto es necesario que el determinante sea diferente de 0. Bueno, pues vamos a ver qué es diferente de 0. L tiene esta estructura, como he comentado antes, y esto es T2. T2 es la energía cinética, y además es solamente la energía cinética si congelo las ligaduras, porque los términos lineales y independientes aparecen por dependencias de las ligaduras cuando dependen del tiempo. Entonces, si esto es la energía cinética, esto tiene que ser, AIJ tiene que ser definida positiva.
Y en particular, si es definida positiva, el determinante es estrictamente positivo. Y por tanto diferente de 0 y puedo hacer esta inversión en general. Bueno, esto podría ser un resumen de lo que he hecho. He transformado el lagrangiano en el sentido que he mantenido las Qs. He cambiado las Qs a las Ps, las Q puntos a las Ps. Y he cambiado el lagrangiano por el hamiltoniano. Puede ser un resumen, pero también es un anuncio. Esto es un ejemplo de una transformación matemática, esa transformación, esta de aquí. Y esta transformación matemática se llama transformación de Legendre. Y en el siguiente vídeo voy a hablar un poquito más sobre esta transformación. Antes de poner algunos ejemplos, voy a comparar las ecuaciones de movimiento en el formalismo lagrangiano y en el hamiltoniano. Nos podemos preguntar, ¿cuántas ecuaciones diferenciales tenemos? ¿De qué orden son? Bueno, en el formalismo de Lagrange, aquí tengo el lagrangiano y aquí tengo las ecuaciones de Euler-Lagrange. Tengo G ecuaciones. Son de segundo orden porque justamente al tomar la parcial de L respecto de Q punto, me sale ya Q punto. Y luego, como voy a tomar una derivada total, voy a tener Q dos puntos. Es decir, que son de segundo orden. En el formalismo de Hamilton, pues tengo el objeto central es el hamiltoniano y tengo ecuaciones, tengo dos G ecuaciones, porque tengo dos ecuaciones por grado de libertad, y son de primer orden, porque la variable aquí es Q, aquí la variable es P, y están derivadas una vez respecto del tiempo, es de primer orden. G ecuaciones de segundo orden, dos G ecuaciones de primer orden. A nivel de ecuación diferencial, pues esto es realmente equivalente, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenía que ocurrir. La mecánica de Lagrange, la mecánica de Hamilton son equivalentes, por lo tanto, realmente los dos sistemas de ecuaciones tienen que ser equivalentes. Bueno, voy a poner un par de ejemplos. El primero es el potencial central en dos dimensiones. Es una fuerza que está dirigida siempre hacia el punto del origen, y la fuerza depende solamente de la distancia de la partícula al origen. Aquí es conveniente utilizar coordenadas polares, esto ya lo hemos visto, y aquí tengo el lagrangiano, que es la energía cinética, menos la potencial. Bueno, lo primero que tengo que hacer es encontrar los momentos, ¿de acuerdo? Aquí voy a utilizar este lenguaje de momento conjugado para poder distinguir el momento conjugado a R, es PR, es esta parcial. Si vengo aquí y derivo R punto, pues tengo MR punto. El momento conjugado a phi, le llamo P, phi, y es la parcial de L respecto a phi punto. Aquí tengo phi punto, pues aquí tengo la expresión. Utilizo la definición del hamiltoniano. Aquí es velocidad por P, sumado a los grados de libertad. Es esto de aquí. Menos el lagrangiano. El lagrangiano lo tengo aquí, pues lo veis aquí, con un signo cambiado. Y ahora lo que decíamos, aquí aparece R punto y phi punto. Bueno, pues aquí tengo que despejar R punto de esta ecuación. Es muy fácil. Es pasar la masa al otro lado. Y phi punto igual, es pasar mr cuadrado al otro lado, ¿de acuerdo? Y entonces aquí voy a hacer esta sustitución para R punto y phi punto, y también claramente aquí, que también aparecían las velocidades generalizadas. Entonces, este término de aquí, una vez sustituido, y ese término de aquí, una vez sustituido, me dan esta estructura de aquí. Lo mismo para phi, me da esto de aquí, y me había quedado más la energía potencial, aquí pongo más la energía potencial. Aquí os habéis dado cuenta que el hamiltoniano pues es una suma de este término, que de hecho es la energía cinética, pero expresado en función de las P's, no de las Q punto, ¿de acuerdo? Y aquí, es decir, que es T sombrero. Y aquí tengo más U. Y esto es la energía. T más U. Es la energía, cuidado, es la energía si a los momentos y a R le pongo la solución de las ecuaciones de movimiento, a las trayectorias. Luego tengo la energía, ¿de acuerdo? Que en este caso es conservada, además. Bueno, esto no es casualidad. En un vídeo posterior voy a investigar la relación entre H y la energía.
Bueno, aún en el potencial central voy a encontrar las ecuaciones de Hamilton. Para ello escribo el hamiltoniano aquí. Y luego pues empiezo escribiendo las ecuaciones de Hamilton para la coordenada R. Es un grado de libertad. ¿De acuerdo? Aquí, y luego escribiré las de phi, que es el segundo grado de libertad. Para cada grado de libertad y para cada coordenada, pues hay dos ecuaciones que son escritas para R, son estas de aquí, ¿de acuerdo? Es un poco lo que he escrito antes, pero ahora la coordenada generalizada es R. Bueno, pues para encontrar esta ecuación, pues la parte izquierda es la derivada del momento y para la parte derecha pues tengo que ir a encontrar la derivada de h respecto de r. R aparece aquí, por lo tanto habrá estos dos términos. Respecto a la derivada de r respecto del tiempo, pues tengo que encontrar la derivada de h respecto a PR, la parcial, y esto está aquí, por lo tanto tengo esta expresión de aquí. Para phi es totalmente similar, ¿de acuerdo? Estas son las ecuaciones de Hamilton, las dos ecuaciones de Hamilton correspondientes a la coordenada phi. En la primera, pues tengo que encontrar la parcial de h respecto a phi. Vemos que no aparece explícitamente phi en h, por lo tanto esto es un 0. Y la segunda ecuación, tengo que encontrar la parcial de h respecto a p phi, y esto sí que está aquí, p phi, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo este término. Este 0 es interesante. Los que habéis seguido el curso vídeo a vídeo o sabéis un poco habéis estudiado algo de mecánica analítica, pues veréis que este 0 tiene que ver con coordenadas cíclicas, con conservaciones, en este caso con conservación del momento angular, porque la fuerza es central. De esto hablaré en estas conservaciones y de coordenadas cíclicas en el contexto de la mecánica hamiltoniana, hablaré dentro de poco. Bueno, como último ejemplo, pues pongo una partícula en tres dimensiones con un potencial que quizás depende del tiempo. Entonces el lagrangiano es la energía cinética, es un medio de la masa multiplicado por la velocidad al cuadrado, eso es un vector, menos u, que depende de r, y quizás del tiempo. ¿Cuánto vale p? Bueno, para p vale la parcial de L respecto a r punto, pero cuidado que aquí estoy utilizando esta notación, la parcial de respecto a r punto, pues es un operador diferencial vectorial que tiene estas componentes. Eso es realmente para cada componente aquí, ¿de acuerdo? O aquí me da una componente de p. Esto directamente, derivando aquí, es mr punto. Y aquí encuentro el resultado de que el momento, en este caso, como estoy utilizando cartesianas, el momento es el momento lineal de la partícula. Bueno, el hamiltoniano hay que sumar sobre los 3 grados de libertad, multiplicando la velocidad por el momento. Esto está aquí. Claro, hay un producto escalar, por lo cual estoy sumando, de hecho, sobre los 3 grados de libertad de la partícula. Y aquí está menos el lagrangiano. Tengo que despejar r punto de aquí, en función de p, y sustituirlo aquí y aquí. Con lo cual encuentro esta expresión sencilla para el hamiltoniano. Otra vez el hamiltoniano es la energía cinética, pero expresado en función de la p. Y por esto le pongo el sombrero. Más u. Y esto es la energía. Aunque cuidado, si realmente hay una dependencia en el tiempo, la energía no se conserva, pero continúa siendo la energía. Y como ya he anunciado antes, este es un tema al cual voy a volver. Por completitud, escribo las ecuaciones de Hamilton. Aquí sería hay dos para cada grado de libertad, ¿de acuerdo? Pero lo pongo en notación vectorial. Entonces, aquí, de hecho, en eso que estoy marcando hay 3 ecuaciones. Y la parcial de h respecto de r, pues como la t no depende de r, es directamente menos la parcial de u respecto de r. Ya veis que es la fuerza. O sea, estoy encontrando que dp de t es la fuerza. Mecánica, finalmente estoy haciendo mecánica clásica y tiene que ser equivalente a la mecánica newtoniana. ¿Y cuánto vale? Estos son 3 ecuaciones más. Son las porque es una ecuación vectorial, ¿de acuerdo? Y la parcial de h respecto de p,
pues solamente está en el término cinético que está aquí y es igual a P sobre M. ¿De acuerdo? Y con esto acabo este vídeo, esperando que haya sido de vuestro agrado e interés, y me despido de todos vosotros.